Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos al noticiero de Biblia Libre, con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Hoy es 19 de julio de 2026 y estos son nuestros titulares. Farruko se retira de la iglesia. Polémicas declaraciones de Marta Candela encienden el debate. Importante iglesia legisla a favor de la transición de género, incluso para niños. Iglesias en El Salvador se unen en oración. Increíble, pese a futbolistas y entrenadores creyentes, Argentina y España jugarán la final del Mundial. Y comenzamos en el día de hoy con buenas noticias desde Centroamérica, sí señores, porque El Salvador se une en oración. Mientras en algunos lugares las iglesias compiten por saber quién tiene la pantalla más grande, el apóstol con más seguidores o el congreso con el nombre más extravagante, en El Salvador más de 100 congregaciones decidieron competir en algo bastante más bíblico: buscar juntas el rostro de Dios. Desde el pasado 8 de mayo de 2026, iglesias evangélicas de diferentes denominaciones participan en una iniciativa denominada Nuestra Nación, 100 días de oración por El Salvador. Una cruzada que recorrerá el país hasta el próximo 15 de agosto. Durante 100 días consecutivos se celebrará una jornada de oración en una congregación diferente, llevando el movimiento por los 14 departamentos salvadoreños. La campaña reúne a más de 100 iglesias, contempla actividades en 44 municipios y 100 distritos y cuenta con la participación de aproximadamente 100 músicos nacionales, además de pastores, predicadores e invitados internacionales. En otras palabras, esta vez el número 100 no representa la cantidad de dólares solicitada como semilla profética, sino 100 días dedicados a interceder por toda una nación. Uno de los principales impulsores de la iniciativa es el pastor Carlos Otoniel Benavides Espinal, quien explicó que la visión nació de una convicción basada en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. De acuerdo con los organizadores, el propósito no es exaltar a una iglesia particular, levantar el nombre de un pastor ni descubrir quién posee la denominación más ungida del mapa. La meta es exaltar a Dios, fortalecer la unidad entre las congregaciones y orar por las necesidades espirituales y sociales de El Salvador. ¡Qué bueno! Nosotros aquí desde Biblia Libre estamos a favor de la unión de las iglesias de sana doctrina para proclamar el nombre de Jesucristo y, cómo no, muy pero muy a favor de la oración. Así que aplausos, aplausos, aplausos por El Salvador. Pero bueno, lo que no requiere tantos aplausos o los merece es una triste decisión que acaba de tomar el famosísimo cantante de reggaetón conocido como Farruko, que hace unos meses había indicado que había aceptado a Cristo. El cantante puertorriqueño Farruko. Aquí llegó la respuesta a la campaña de construcción. Escuchemos sus declaraciones. Cristianos que yo pensaba que eran los que me iban a abrazar. El entrevistador mencionó que dentro de ciertos ambientes religiosos podían verlo como mi relación es con Dios. El problema, Farruko, fue que llegaste a falsas iglesias de la prosperidad y del movimiento profético y apostólico. Estas personas no conocen la verdadera ética cristiana. Si tú tienes un verdadero sentir y deseo de buscar al Señor, te invitamos a una iglesia verdaderamente de sana doctrina. Hay muchísimas, donde te aseguro, no les importa en lo más mínimo que tengas dinero o seas famoso. Y te aseguro que no vas a ser el centro de la reunión, porque las iglesias de sana doctrina tienen como centro de la reunión solamente a Cristo. Pero bueno, de este tipo de cosas ya nos hablaba Judas cuando, hablando de los falsos maestros, dijo en el versículo 6 de su único capítulo del libro: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Alguien que invite a Farruko a una iglesia de sana doctrina, por favor, es urgente. Farruko, hay que congregarse. Eso no es que si quiero o si no quiero y que el sistema congregacional es un sistema opcional. No. Es una orden divina. Pero bueno, vamos ahora al flash informativo. Gracias, Flash. Y este flash informativo sí que me movió. Y me movió tanto porque lo que una iglesia aquí en los Estados Unidos está haciendo es detestable, deplorable, condenable.
así que conozcan muy bien a esta iglesia. Mientras algunas iglesias todavía consideran que su misión es predicar el evangelio, hacer discípulos y enseñar todo el consejo de Dios, la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, conocida por sus siglas PCUSA, decidió actualizar sus prioridades. Ahora, aparentemente, además de confesar credos históricos, también quieren otorgar respaldo religioso a la llamada atención de afirmación de género, incluso cuando se trata de menores de edad. La controvertida decisión fue tomada el lunes 29 de junio de 2026 durante la 227ª Asamblea General de la PCUSA, celebrada de manera presencial en Bard Center, Milwaukee, Wisconsin. Los comisionados aprobaron la propuesta denominada Gen 02 sobre el acceso a la atención médica con una abrumadora votación de 441 votos a favor y solamente 30 en contra. Definitivamente, cuando se trata de adaptarse al espíritu de la época, esta denominación no anda con timidez. Votaron con más entusiasmo que muchas iglesias cuando deben enviar misioneros. La resolución declaró que la PCUSA apoya el acceso de todas las personas a la atención de afirmación de género que considere médicamente necesaria y basada en evidencia. Esta expresión puede abarcar acompañamiento psicológico, bloqueadores de la pubertad, tratamientos hormonales y determinadas intervenciones quirúrgicas dependiendo de la edad, el diagnóstico y los criterios del proveedor médico. El proyecto fue presentado originalmente por el Presbiterio de Cherokee, ubicado en Georgia. En su redacción inicial decía expresamente que la iglesia apoyaba el acceso de todas las personas, incluidos los menores, a estos procedimientos. Sin embargo, durante las discusiones del Comité de Justicia de Género y Sexualidad, algunos delegados juveniles advirtieron que mencionar directamente a los menores podía producir rechazo dentro de las congregaciones. ¿No? ¿Y por qué? No, qué rechazo. Por esa razón, el comité eliminó del documento final las palabras incluidos los menores. Pero antes de que alguien piense que se arrepintieron, la reverenda Olivia Lane, moderadora del comité, explicó que la frase fue retirada no para excluir a los niños y adolescentes, sino para evitar que fuera utilizada contra la resolución. Según la explicación ofrecida ante la asamblea, la expresión todas las personas debía entenderse sin excepciones, sin condiciones y sin límite de edad. Es decir, quitaron la palabra menores, pero conservaron a los menores. Una pequeña operación lingüística, afortunadamente reversible, aunque otras operaciones respaldadas por la resolución quizás no lo sean. ¡Ay, Dios mío! ¿Hasta dónde está llegando la PCUSA? Definitivamente esto ya no es una iglesia cristiana, por más de que digan que se adhieren a las declaraciones de fe históricas presbiterianas o el catecismo de Westminster en muchas cosas. En otras cosas definitivamente no. Debe considerarse como una herejía y una secta y un grupo no cristiano. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Santo Dios, oremos por los niños que son hijos de personas que pertenecen a esta secta. Vamos ahora a nuestra sección deportiva. Y sí, señores, atención, alerta contra todo pronóstico de los periodistas que le echan la culpa de todo a los evangélicos. Pues dos selecciones que han hablado frecuentemente de Dios llegan a la final del Mundial. Tenemos noticias preocupantes para quienes aseguran que la fe religiosa destruyó el fútbol brasileño. Las dos selecciones que disputan la final del Mundial 2026 están llenas de jugadores y técnicos que agradecen a Dios, oran, hablan de su fe y reconocen que el resultado final no está completamente bajo su control. Sí, aunque parezca devastador para la nueva escuela de sociología futbolística de las redes sociales, Argentina y España llegaron a la final hablando abiertamente de Dios. Al parecer, la fe solo produce mediocridad cuando pierde Brasil, pero se vuelve misteriosamente compatible con el fútbol cuando ganan Argentina y España. La teoría apareció después de que Brasil fuera eliminado por Noruega el 5 de julio con marcador de 2-1. Como al menos 20 de los 26 convocados brasileños se identifican como evangélicos, algunos comentaristas concluyeron que la expresión del evangelismo había acabado con la rebeldía, la creatividad y la alegría del famoso jogo bonito. Un diagnóstico verdaderamente científico.
Primero contamos cuántos jugadores oran y después culpamos a sus iglesias por no marcar a Haaland. Sin embargo, mientras esa teoría circulaba por las redes, Argentina avanzaba en el Mundial acompañada por reiteradas expresiones públicas de fe. Uno de los testimonios más claros fue el del mediocampista Enzo Fernández. El 7 de julio, Argentina perdía 2-0 frente a Egipto en los octavos de final, pero consiguió una remontada espectacular y terminó venciendo 3-2, con un gol de Enzo en el tiempo añadido. Después del encuentro, el futbolista no se atribuyó toda la gloria ni presentó su actuación como una demostración de superioridad personal. Declaró sentirse agradecido con Dios y afirmó que toda la gloria pertenece a él. También publicó en sus redes toda la gloria a Dios, mientras agradecía la unidad y perseverancia del equipo. Meses antes del Mundial había contado que fue bautizado y había declarado: soy creyente, Dios verdaderamente cambió mi vida y transformó mi corazón. El 15 de julio, durante la semifinal contra Inglaterra, Enzo volvió a ser decisivo. Argentina perdía 1-0 hasta que el mediocampista empató el encuentro. Tras clasificar a la final, Enzo expresó nuevamente: Dios es todo para mí, y atribuyó a Dios la gloria por el momento que estaba viviendo. Pero lo interesante es que Enzo nunca presentó la soberanía de Dios como una excusa para sentarse a esperar un milagro. En la remontada contra Egipto habló de permanecer unidos, no rendirse y continuar creyendo. Su fe no eliminó el esfuerzo, le dio un marco para entenderlo. Al parecer, nadie le informó que, según ciertos periodistas, agradecer a Dios debía impedirle correr, presionar y marcar goles decisivos. Otro defensor argentino, Facundo Medina, expresó algo semejante antes de los cuartos de final. Gracias a Dios pasamos, pero inmediatamente añadió que debía corregir errores, minimizar los detalles negativos, descansar y realizar correctamente su trabajo. El propio Lionel Messi, después de la victoria contra Inglaterra, declaró ante TIC Sports que Argentina había conseguido llegar nuevamente hasta el último partido y concluyó: será lo que Dios quiera. Sin embargo, en la misma entrevista afirmó que nadie les había regalado nada y contó que llevaba aproximadamente un año preparándose. Eso no es fatalismo. Fatalismo sería quedarse en casa, no entrenar y esperar que un ángel ejecute los tiros libres. Al otro lado de la final aparece España. El delantero Ferran Torres también habló de su fe durante el Mundial. En un video difundido por la propia selección española, mostró una cruz y una imagen de la Virgen que lleva entre sus pertenencias. Pero el ejemplo más contundente es el del seleccionador español Luis de la Fuente, un hombre que nunca ha escondido sus convicciones católicas. El 13 de julio, antes de enfrentar a Francia en la semifinal, un periodista le preguntó si estaba orando mucho. Su respuesta fue extraordinariamente equilibrada. Rezo todos los días, no le pido ningún resultado. Todo esto deja muy mal parada la teoría que responsabiliza al evangelicalismo por la decadencia de Brasil. Esa explicación incurre en una falsa causalidad. Observa que muchos jugadores brasileños son evangélicos y como el equipo perdió, concluye que una cosa produjo la otra. Sería como descubrir que varios futbolistas usan tatuajes y acusar a la tinta por la derrota. Ay, Dios mío. Tenemos dos videos donde hemos hablado de este tema porque el periodista que propuso esto también aplicándolo a la selección Colombia, pues no le gustó el análisis que hicimos y le respondimos educada y respetuosamente, pero con argumentos. Seguramente contestará más: no vale la pena. Ahí sí, como dijo el cantante, no vale la pena. No vale la pena seguir en un debate inocuo. Cuando las personas no quieren oír, pues no hay que hablarles. Pero ustedes saben, evidentemente, aquí tenemos pruebas tangibles, evidentes de lo que estamos hablando. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si la ética cristiana nos lleva a hacer todo para el Señor, quiere decir que debemos poner todo nuestro esfuerzo, dedicación, trabajo y mentalidad en hacer lo mejor posible, porque lo que estamos haciendo es para el Señor. Pero bueno, hay gente que para atacar a los cristianos inventan cualquier cosa. Vamos ahora a las noticias del entretenimiento. Y ahora vamos con esta noticia ARD. ¿Qué lo que? República Dominicana. La cantante y predicadora dominicana Marta Candela, conocida por llevar el mambo y el lenguaje popular al escenario cristiano, encendió las redes sociales con una sorprendente propuesta eclesiológica. Al parecer, además de iglesias bautistas, pentecostales y presbiterianas, ahora también tendremos que congregarnos clasificándonos por el nivel socioeconómico.
iglesia categoría básica para los pobres, iglesia premium para los ricos y posiblemente culto VIP con estacionamiento reservado para quienes diezman mediante transferencia bancaria. Escuchemos realmente sus afirmaciones. ¿Qué busca una gente pobre cogiendo y que pan de Yesenia tenga que congregarse y pan de Marco Yaroide, habiendo iglesia por su barrio? Que decía ahí donde usted vive y su hábitat. Usted no tiene que coger para allá para después estar que llorando. Ya no me hizo caso, pero ¿en qué caso le van a hacer a usted? No, cada cual en su lugar. Usted no obligado. No obligado. Esa loquera vamos a acabar. Cada cual tiene que estar en su lado. ¿Usted está de acuerdo? Los ricos con los ricos y los pobres con los pobres. ¿Qué busca un pobre pasando vergüenza metiendo en los ricos? No le van a hacer caso. Sí, porque ellos quieren ir a llorar. Es un abuso. Tienen 1000 años congregándose en una jungla. Y de repente que yo me a enseñarte. Donde tú estás viendo el flow. Wow. Que tú no vayas a hacer lío. Tú no puedes ir como una mendiga para allá. Te vas a meter allá para después salir a criticarlo. Ahí no me hacían caso, pero que usted no corre. Siento en el espíritu que alguien va a decir que cuando vea esto, dice que ay, metieron al medio al pobre Chembo. Sí. Porque a él se ve como un angelito, ¿tú me entiendes? Ey, vámonos, Johnny, adiós. Todo esto lo dijo en el contexto del bautismo de El Alfa en la iglesia dirigida por la pastora Yesenia Ten en Santo Domingo. Sin embargo, mientras muchos debatían sobre la autenticidad de su conversión, Marta Candela decidió llevar la conversación hacia otro territorio, el código postal espiritual del nuevo creyente. Candela cuestionó que personas de escasos recursos abandonen las iglesias de sus barrios para trasladarse a grandes congregaciones dirigidas por pastores conocidos o económicamente acomodados. Su conclusión fue contundente: cada cual tiene que estar en su lugar. La artista afirmó que una persona pobre no debería desplazarse hasta una congregación de gente adinerada para después quejarse de que el pastor no la atendió personalmente. Según su razonamiento, si ya existen iglesias en el barrio, no habría razón para buscar una congregación vinculada con figuras reconocidas. Varias páginas resumieron su posición con la frase: la gente pobre no puede ir a iglesias de ricos. En otros fragmentos, Candela explicó que si el Alfa asistiera a una iglesia humilde, muchas personas se acercarían a entregarle peticiones, pedirle ayudas económicas o presentarle problemas personales. Incluso sugirió que hasta el pastor podría terminar acercándose con alguna receta o petición. Su argumento parece ser que una celebridad necesita congregarse en un ambiente donde no sea tratada constantemente como cajero automático. ¿Esto es un indirectazo a Farruko? Tal vez. Debemos reconocer que dentro de esta preocupación existe un punto legítimo. Algunas personas se acercan a famosos únicamente para obtener dinero, contactos o exposición. También es verdad que una celebridad recién convertida necesita protección, privacidad y discipulado serio, no una fila de oportunistas esperando una fotografía, un empleo o la cuota inicial de una casa. El problema aparece cuando una advertencia válida contra el oportunismo termina convertida en una doctrina de segregación económica dentro de la iglesia. Porque una cosa es decir, no utilizan al Alfa por su dinero, y otra muy distinta es enseñar, los pobres deben congregarse con los pobres y los ricos con los ricos. Bajo esa lógica, antes de recibir a un nuevo miembro de la iglesia, tendría que solicitarle su declaración de impuestos. Los diáconos ya no preguntarían por su testimonio de conversión, sino por el puntaje crediticio. Y la escuela dominical tendría 3 salones: discípulos de bajos recursos, creyentes de clase media y coherederos premium con acceso al salón ejecutivo. Así que no. Los ricos no necesitan una iglesia de ricos ni los pobres una iglesia de pobres. Ambos necesitan una iglesia de Cristo, donde el rico aprenda humildad y generosidad y el pobre sea tratado con dignidad y ninguno reciba privilegios por el tamaño de su cartera. Si un pobre quiere ir a una iglesia donde va gente de altos recursos, pues ¿qué importa? O sea, en la iglesia no debe ser así. El mismo Señor lo dijo. En la iglesia no funciona como el mundo. Aquí los mayores están para servir a los demás. Estamos para servir a los otros. Los que tienen más recursos, más poder, más influencia, más exposición, estamos para servir a los demás, no para ser servidos. Así que esto es absolutamente absurdo y es contrario a la Escritura. Santiago dice, capítulo 2, versículo 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¡Marta Candela! Esto es acepción de personas.
usted, eso pasa por darle tanto espacio a una persona que definitivamente de Biblia no sabe nada. Y así tengo que decirlo, clarito. No tiene la más remota idea de lo que está hablando. A mucha gente le encanta cómo canta y porque habla así, sin pelos en la lengua y sin límite alguno. Pero cuando uno habla así debe por lo menos tener conocimiento de lo que está diciendo. Ay, Dios mío. Bueno, vamos con mi sección favorita. Oremos. Oremos por los incendios en Almería, para que Dios proteja a los damnificados y pronto se extinga el fuego. Oremos por María Shabazz, una niña cristiana de 13 años en Pakistán, que lucha para regresar con su familia después de que un tribunal la dejara bajo la custodia de un hombre de 30 años acusado de secuestrarla. Oremos por Daniel y Bianca Samson, que luchan hace 3 años por recuperar a sus hijas en Rumania, después de que el Estado se las quitara por supuesto extremismo religioso. Oremos por la familia de MLA, familia Medina, de 22 años, cantante cristiana fallecida en un accidente de tránsito el pasado martes en Santo Domingo. Y no nos olvidemos de seguir orando por Venezuela. Oremos, mis hermanos, y no nos cansemos de orar. Vamos ahora con el meme de la semana. No falta, sí, no falta, hay que decirlo, no falta. A mí no me pasa, pero no falta. Ay, Dios mío. Bueno, mis hermanos queridos, y ahora tenemos que saludar a una de nuestras seguidoras destacadas. Un saludo muy grande para Graciela Guzmán, de 81 años, que no se pierde ningún noticiero y ninguno de nuestros videos. Un abrazo muy grande para Graciela. Dios te bendiga y te guarde. Estamos orando también por ti. Recuerden que tenemos más videos martes, viernes, domingo y a veces jueves y lunes también en vivo. Así que muy pendientes de todos los videos. Compartan, denle like, suscríbase, únase y sigan apoyando aquí al Noticiero de Biblia Libre.